Pues nada, ¿alguien más quiere comentar algo antes de empezar? No, pues no. Empezamos directamente. Bueno, os recuerdo que las conferencias, os lo pongo aquí, nuestra idea fue primero una introducción donde hicimos mucho hincapié en lo importante que era nuestro sostén a nuestros hijos, el sostén en el sentido de que somos nosotros los que les estamos dando la confianza en que van a poder salir adelante con la circunstancia que tengan, ¿no? De ahí estuvimos viendo, ¿os acordáis de los árboles que os enseñé que podríamos verlos o bien como un árbol caído o bien como un árbol que está en pleno momento de expansión y que las etiquetas que nos dicen de diferentes lugares, me da igual de dónde, son etiquetas que nos van a limitar en el pensamiento. Esta limitación en el pensamiento luego va a tener repercusiones, porque si yo creo que no puedo, no puedo. Y si creo que puedo, sí que voy a poder. Entonces, esto fue la parte de la introducción. Hoy estamos con la parte del cerebro. Vamos a mirar lo que tiene que ver con las conexiones neuronales que estamos produciendo cuando nosotros estamos haciendo los ejercicios. También vamos a ver terapia auditiva hasta donde nos dé tiempo y tener una idea clara de qué es lo que estamos haciendo cuando estamos trabajando en casa. Porque si tengo claro que el esfuerzo que hago cada día tiene el sentido de esa reconexión de esas neuronas que van a permitir que mi hijo se relacione mejor, se comunique mejor, o que yo como adulto me relacione mejor, me comunique mejor y tenga mayores capacidades en todos los ámbitos. Esta semana hemos tenido un caso precioso, esta semana no, la semana pasada, hemos tenido un caso precioso de una chica que nos llegó hace 3 años, hizo el año un mes sí, un mes no, y luego la hemos estado viendo pues como una vez cada 6 meses, más o menos. Alison tenía un diagnóstico que ni voy a nombrar porque es que es limitante y le costaba muchísimo, muchísimo esfuerzo escuchar lo que le decíamos. Entonces, había que repetirle a veces 7 veces, lo que fuera, porque no le llegaba la información. Y pedía, repítemelo, y repítemelo, y repítemelo. A ella le encanta cantar, le encanta relacionarse con los demás, pero era muy complicado para ella. Tuvimos una alegría enorme en esta semana pasada porque ha aprobado una oposición. Y esto era algo como misión imposible, era algo impensable hace 3 años. Y tanto la madre como ella han querido dejar sus testimonios, que los pondremos en la web a partir de la semana que viene, estarán. ¿Por qué os cuento esto? Pues porque el trabajo que hacemos tiene un sentido de abrir el alma, no solamente de abrir la escucha, de abrir el cuerpo, de desbloquear, sino también tiene un efecto maravilloso, que es que la persona entra en contacto consigo misma, entra en contacto con su necesidad real, no con lo que le impone la sociedad que tiene que hacer, sino con lo que es su necesidad profunda. Y ser capaz de entrar en contacto con esto es lo que hace que luego puedas expresarlo con mucha mayor facilidad, ¿no? Entonces, bueno, me apetecía compartir con vosotros este caso. Vamos a... todo esto ya lo estuvimos viendo, cuáles son nuestra misión, nuestros valores, qué ocurre cuando un niño no habla, cuando no lee, cuando no le invitan a los cumpleaños. Todo esto fue lo que estuvimos viendo, ¿os acordáis? Muy bien, pues hoy ya toda esta parte de la
de que somos como rosas y que si nos apoyan vamos a tener muchas más posibilidades de poder desarrollarnos que si no nos apoyan, ¿no? Y ya empezamos con lo que a Liliana le hace tanta ilusión, que es la parte del cerebro. Entonces, vamos a ver. Tengo aquí dos teorías. La teoría de MacLean, que es la teoría que os comenté, que es como la que más me gusta porque explica muy bien la parte del cerebro reptiliano que vive en el momento presente solamente. El tronco cerebral, para Claudio Naranjo, que tenemos aquí la teoría de Claudio Naranjo, sería como el hijo. Es instintivo, aquí y ahora. Y está dentro de lo que es el cerebro reptiliano, es el tronco cerebral. Ese tronco cerebral tiene unas funciones muy básicas, pero fundamentales, porque es el que se encarga de nuestro sistema circulatorio, de nuestro sistema endocrino, de nuestro sistema linfático, de nuestro sistema respiratorio. Es decir, que si nos falla el tronco cerebral, nos morimos. Así de sencillo es. Una persona en coma, tenemos ahora mismo un caso precioso también, que estaba en Francia cuando empezamos a atenderle en el mes de agosto, un chico que ha tenido un accidente de coche, es músico y además es ingeniero. Y este muchacho se quedó completamente en coma. Y cuando la madre se puso en contacto conmigo, me decía, es que él no reconoce, está como dormido todo el tiempo. Y yo le decía, no. O sea, si está vivo y el tronco cerebral está funcionando, lo que tenemos que hacer es fomentar las funciones de ese tronco cerebral. Ha sido muy bello que esta semana nos ha mandado ya vídeos, la madre, de ella sentada en una silla de ruedas, pero hemos estado estimulando a través de una serie de vibradores toda su columna vertebral entera. Entonces, con estos vibradores en donde estábamos metiendo música de Mozart, canto gregoriano, música densificada, música muy, muy completa, muy compleja, grabada con diferentes orquestas, de modo que le estábamos dando ¿qué? Energía, ¿a dónde? Al tronco cerebral. Cuando este chico ha abierto los ojos, cuando este chico el otro día le pusieron un trozo, o sea, como un pianito pequeño, e intentó tocar y consiguió tocar con los dedos en su pianito, y me lo decía la madre lloraba, pero es que yo también, porque ya ha salido de estar en lo peor, que es el coma profundo, ¿no? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque hemos trabajado directamente en el tronco cerebral, en el cerebro reptiliano. La madre ha estado haciéndole masaje metamórfico, la madre ha estado presente, el chico está rodeado de amor, que es lo que más, yo estoy segura de que es el amor, de todo ese tiempo de dedicación de esa madre y de ese padre que no se separan de esta persona, el que está haciendo que logren que este chico salga adelante. Pero ¿dónde podíamos trabajar? Cuando no teníamos córtex, cuando teníamos una inflamación tremenda en el córtex, cuando no tenía lenguaje, cuando estaba dormido. ¿Dónde podíamos trabajar? Aquí, en el tronco cerebral. Esta era la parte donde podíamos trabajar. No os puedo mostrar los vídeos del chico porque solamente me dieron permiso para compartirlos con mi familia, porque Alba también se emociona con este tema y yo sabía que le hacía ilusión el verlos. Entonces le pedí permiso a la madre y me dio permiso para que ella lo viera, ¿no? Pero es riquísimo verle ya sentado en una silla con otra capacidad. Ahora ya le van a quitar la traqueotomía porque cuando la madre me decía, claro, pero es que tiene la traqueotomía, digo, pues que se la quiten. Vamos a ver si ya está empezando a responder, si ya hay una respuesta. No digo yo que es que se la vayan a quitar de golpe, porque evidentemente no va a ser,
pero poquito a poquito, para que pueda recuperar el lenguaje, porque ya ahora mismo sí se está pudiendo comunicar, ¿no? El cerebro medio o cerebro límbico es el cerebro emocional. Pasamos ya al otro cerebro. Es el cerebro emocional, es el que nos permite ponernos en el lugar del otro, darnos cuenta de qué le ocurre al otro, de qué pasa, de por qué me mira así, de cómo ha sido el tono con el que me ha hablado, cómo esa caricia, ese mimo, esa cercanía, ese olor, el olor. El primer par craneal va directamente al cerebro límbico, que es el olfativo. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo en este cerebro límbico tengo dificultades por el motivo que sea, en el cerebro medio? Claro, primero, está afectada la memoria a largo plazo, porque el hipocampo, que es nuestra memoria a largo plazo, justo está en el área emocional. Por eso, cuando estamos con profesores rollos que nos cuentan historias, pero no nos las relacionan con emociones, nos cuesta tanto quedarnos con la información, porque desde el córtex no puedo con todo, pero en cambio en el hipocampo, en nuestro cerebro límbico, ahí sí tengo la posibilidad de admitir mucha más información y mi memoria a largo plazo está ahí. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos en realidad es la unión de ese tronco cerebral con ese cerebro medio, con ese córtex. Para Claudio Naranjo, el cerebro reptiliano sería como el hijo, sería como aquí ahora, lo quiero ya, no quiero esperar, ahora mismo, no me interesa que me cuentes historias, lo quiero ya. Este es el tronco cerebral, ya, en este momento. Por eso, cuando trabajamos con los reflejos primitivos, tenemos que trabajar muy despacio para hacer la integración de ese reflejo, porque su natural es ir a resolver instantáneamente. Es como las serpientes. No te puedes acercar a una serpiente y esperar a que se vaya a comportar de una manera modosita. No. El tronco cerebral es como un niño. Quiere ya, ahora. En el cerebro medio, en el cerebro límbico, tenemos esa parte para Claudio Naranjo sería como la madre, es el protector, es la persona que protege, es la persona que se ocupa de los demás, que sabe qué está sintiendo el otro, cómo se siente. Ahí estaría ese cerebro límbico. Y luego el córtex sería el padre, sería el que organiza. Bueno, vamos a ver. En el futuro vamos a tener que llevar al niño al colegio. Vamos a ir mirando colegios y vamos a ver cuáles nos convienen más y vamos a ver no sé qué. Y también ese último cerebro sería el que a su vez se subdivide en dos, como os comentaba la vez anterior, que es el cerebro derecho y el cerebro izquierdo. En el cerebro derecho están toda la parte emocional, que sería como una evolución de este cerebro medio, y en el cerebro izquierdo está lo analítico. ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Cómo organizo mi futuro? ¿Cómo es la línea de tiempo? Y tengo que ir de a poquito a poquito. Hasta aquí, decirme si hay cosas que no queden claras. ¿Está todo claro? Liliana, Liliana, tú que eres la que tiene así como más dudas con el tema del cerebro. No, hasta aquí va muy claro. Hasta aquí va muy claro, me alegro. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos y cómo ayudamos? Cuando nosotros estamos trabajando en el área cerebral, en la parte del cerebro reptiliano, estamos trabajando con frecuencias bajas, con frecuencias graves, que van, he puesto aquí de 0 a 1000, pero en realidad es de 20 a 1000, porque 0 no se escucha nada. Pero con frecuencias de 0 a 1000 hercios o de 20 a 1000 hercios, estaríamos trabajando el cerebro reptiliano. Eso es lo que estamos trabajando.
Con la neuromotricidad lo estaríamos haciendo con el reptado. Con los reflejos primitivos, en realidad, los 4 reflejos básicos están en el tronco cerebral, porque luego ya más adelante aparecerán reflejos posturales que serán ya más complejos y que implicarán al córtex. Pero en el primer momento, y os diría que en un porcentaje de un 90% de las personas que nos llegan a consulta con distintas dificultades, en el momento en que empezamos a trabajar en el cerebro reptiliano y damos las frecuencias que son las que le van a sostener y les hacemos hacer los ejercicios de reptado y el trabajo de los reflejos, inmediatamente empieza a estar sostenida la persona. ¿Por qué? Pues porque estamos trabajando en lo que siempre os digo que son los cimientos de la casa. Si esos cimientos están bien asentados, lo que vayamos a construir encima va a quedarse. Pero si esos cimientos no están bien asentados, podemos poner muchas paredes, que sería la parte emocional, o podemos poner mucho tejado, pero no se va a sostener. Va a ir con limitaciones. ¿Cómo apoyamos en lo que sería la parte? Voy a apartar porque os tengo aquí y me está impidiendo aquí. En el acompañamiento emocional, el área cerebral, lo que haríamos desde la terapia Gestalt en el acompañamiento emocional a estos papás es, si queremos trabajar a nivel de tronco cerebral, vamos a trabajar en el aquí y ahora. Aquí y ahora. Es aquí y ahora donde tenemos que resolver lo que sea. No podemos estar viendo cómo lo voy a hacer en el futuro. Esto corresponde al córtex, ¿vale? En el cerebro límbico o cerebro medio estaríamos trabajando la parte del vínculo, el vínculo entre esos padres y esos hijos, esa parte del vínculo que es vital para que ese niño se pueda desarrollar, para que ese niño tenga todo ese apoyo, toda esa confianza en que va a poder salir adelante. Porque si no tenemos nosotros la confianza en que este niño va a poder salir adelante, o si no tenemos la confianza en que nosotros vamos a poder salir adelante con la dificultad o con la etiqueta o con lo que nos hayan puesto, es que es la elección entre el puedo y no puedo. Si creo que no puedo, no hago el esfuerzo para poder. Si creo que puedo, hago el esfuerzo para poder. Y si hago el esfuerzo, tengo 1000 veces más posibilidades de lograrlo que si no hago nada. En la parte del córtex, ¿cómo estaríamos trabajando dentro de lo que es la terapia Gestalt de acompañamiento? Pues la aceptación de la sombra y de la luz, de que nadie es perfecto, ni nosotros ni nadie. No tenemos, o sea, esta cosa de, es que no, mire usted, perfecciones no hay. Entonces vamos a aceptar lo que hay, porque este rollo que nos cuentan las películas de que nos enamoramos de la persona perfecta y no tiene defectos y le pasan no sé cuántas y no le pasa nada, y pues mire, es que esto no existe. Pero todos tenemos nuestra parte de sombra y nuestra parte de luz, todos tenemos defectos y todos tenemos unas maravillosas cualidades, y si somos capaces de aceptar en nosotros mismos, para empezar, el que no somos perfectos, pero que podemos manifestar lo que nos parece con lo que sintamos, porque si no lo manifestamos, acabaremos enfermos. Muchas de las enfermedades que vienen psicosomáticas a nuestra consulta tienen que ver con personas que no se atrevieron a hablar de lo que les pasaba, de lo que sentían, de lo que necesitaban. Y esas personas acaban somatizando diferentes tipos de situaciones. Entonces, ¿cómo lo evitamos? Para empezar, sintiéndolo, y para continuar, expresándolo. Y luego puede gustar o no a los demás, pero desde luego no estaremos generando enfermedades, ¿no? Entonces, aquí vuelvo a poner otra imagen de lo que es el tronco encefálico, porque es que me parece una parte fundamental y quiero hacer como mucha hincapié, ¿no?
regula la temperatura, el tono, la presión arterial, los reflejos posturales, pero también los reflejos primitivos, el sueño, la vigilia y todo lo que os he comentado antes, ¿no? de los diferentes sistemas. ¿Cuáles son las semillas del neurodesarrollo humano? Pues es eso, reptar, gatear, caminar sobre los pies y manos como los elefantes, colgarse de las manos, sentarse y levantarse, caminar cruzando pierna derecha con mano izquierda y viceversa. ¿Por qué? ¿Por qué hago este hincapié en poner esto aquí? Pues veréis, porque si yo no hago el recorrido filogenético que hizo la naturaleza a lo largo de millones de años hasta conseguir un ser humano, no voy cubriendo los agujeros que se van quedando en los momentos del neurodesarrollo. Si hubo una desconexión porque no hubo una parte de esta estimulación, ese agujero negro ahí se queda, pero es que luego me va a pasar la factura cuando quiero llegar a los frutos, que es lo que me encontraría en el córtex. ¿Qué es lo que hay ahí? Pues mira, el hablar, leer, escribir, el comportamiento, relacionarse, obtener buenos resultados escolares, articular bien la voz, un sistema de creencias amable con uno mismo y con el otro, defender públicamente tu postura, cantar, hablar bien en público, todo eso ya está en el córtex. ¿Qué ocurre cuando el niño no habla? El niño no habla, entonces lo vamos a llevar para que el niño hable. Bien, pero si no resolvemos primero toda esta parte primero, antes de llegar a esta otra de los frutos, no vamos a llegar ni con las mismas capacidades, ni con la misma velocidad, ni con seguridad tampoco. Porque si un niño no ha hablado cuando tiene 7 años, tenemos muchas menos posibilidades. No decimos que no haya posibilidades, pero desde luego hay muchísimas menos posibilidades. Y Miriam, tú sabes perfectamente de lo que te... Sí, perfectísimamente, porque es nuestro caso, además. Estamos ahí rozando 7 años y 3 meses y bueno, ahí vamos. Tienes mucha razón en lo que dices, pero es que todo esto que estás explicando tú, ningún médico te lo explica, en ningún curso te lo explican cuando estás embarazada y ningún médico te dice, oye, mira, es que cuando nazca tu hijo, todo esto es muy importante que le pongas en el suelo, que gatee. O te lo pueden decir. Por lo menos en nuestra experiencia, ¿eh? No lo sé los demás, pero bueno, me callo, perdona, sigue. No, sí, me parece muy importante lo que dices y lo que yo creo es que de pronto te pueden llegar a decir, no, es súper importante que gatee, pero luego realmente el entender por qué es importante, con que a mí me hubieran dicho, mira, es súper importante que el niño esté así porque esto le desarrolla el cuello y eso a la vez desarrolla el tronco cerebral y eso a la vez es importantísimo para que luego pueda leer o lo que sea. Bueno, yo creo que hubiera tenido mucho más conciencia también sobre el tema, ¿sí? Por ejemplo, lo mismo totalmente que de acuerdo. uno dice, no, sí, pasó. Yo me siento en este momento, cuando me preguntan por esas etapas de mis hijos, me siento como que siempre he respondido, sí, ellos hicieron todo, pero realmente nunca tuve conciencia ni de que lo hicieron. En ese momento. Muy bueno. Sí. Bueno, lo importante es que vamos echando semillas y cada vez más gente lo sepa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cerebro reptiliano o tronco encefálico, cimientos de la casa. Cerebro límbico, emocional, relaciones con los demás, empatía, las paredes de la casa. El córtex, planificación, funciones ejecutivas, control, conducta, lenguaje, lectura, escritura, comportamiento. Cuantas más conexiones neuronales haya, a mí me hace gracia cuando dice alguien, uy, es listísima esta persona, fíjate, toca el piano y además es médico. No, mire usted, es médico porque toca el piano, porque ha tenido toda una formación musical básica que le ha estado desarrollando todas esas conexiones neuronales, con lo cual esa persona dice, y se sacó la carrera con la gorra, oye, mira, ni le vimos estudiar.
el chico es que llegaba a clase y todo lo captaba, claro, tenía una buena escucha, había un buen tronco cerebral, todos los reflejos estaban integrados. ¿Cuál es la diferencia entre un niño que tiene dificultades y uno que no tiene dificultades en este tema que estamos hablando? Pues uno que tiene muchas conexiones neuronales en el córtex. ¿Por qué? Porque las conexiones previas están bien hechas. Entonces, la vida se facilita muchísimo. Me sacaba unas notas estupendas y luego además tocaba el piano y se iba con los amigos los fines de semana y nunca le vi agobiado. Claro, no le vi agobiado, no le vi de todo, porque todo el trabajo previo ya estaba hecho. ¿Esto significa que ya no tiene posibilidades una persona porque tenga más de 7 años? No, no significa eso. Tiene las posibilidades, pero tenemos que hacer el trabajo afuera y a otra edad del que hubiéramos tenido que hacer cuando tenía 6 meses, 1 año, 2 años, que hubieran sido unos mesecitos y se acaba el tema y pasamos a otra historia. Cuanto más mayor es el niño, cuanto más mayor es el adulto, y aquí hay veces que yo tengo adultos de 70 y de 70 y pico de años. Entonces, ¿vamos a tener buenos resultados? Sí, sin ninguna duda, pero nos va a costar un trabajo diario y un esfuerzo y un tiempo y una motivación y una dedicación a ello. Claro, por supuesto. ¿Lo vamos a lograr? Sí, lo vamos a lograr. Si estamos dispuestos a poner el objetivo claro, la motivación, el tiempo y el trabajo, como os digo siempre. Lo logramos, siempre lo logramos, pero con todo el esfuerzo que requiere, ¿no? Muy bien, y ahora ya vamos a los pares craneales. El primero, fijaros, es el nervio olfativo. Y fíjate que es el único que va directo al cerebro límbico. Os animo con los aceites esenciales. Con los aceites esenciales os animo muchísimo, porque, por ejemplo, la lavanda es muy calmante. Y el hecho de que el niño de pronto esté en un comportamiento tal y le pongas un poquito de olor a lavanda o a tomillo o a otra cosa, es algo que le va a ayudar a que entre en otra situación distinta, porque le estás cambiando de cerebro, le estás llevando desde una alteración a una calma, ¿no? El nervio olfativo. Vamos a ir viéndolos uno por uno. Yo le llamo olfativo, es olfatorio, pobrecito que le cambio el nombre. El nervio olfatorio, me voy a cambiar esto de lado, así un poquito, transmite información olfativa al cerebro. Y aquí tenéis el recorrido del nervio olfatorio. Forma parte del sistema límbico y es la única vía que no hace sinapsis con el tálamo. ¿Vale? ¿Qué significa eso, Maricruz? Que no va a tronco cerebral. Okay. ¿Vale? Que se queda en el cerebro medio. El nervio óptico. Aquí os he puesto dos imágenes para que... Bueno, aquí os he puesto no. Aquí me ha ayudado mi hija Alba, que ha estado estupenda. Antes de ayer estuvo aquí ayudándome a poner todas las diapositivas súper chulas, como estáis viendo. Y, pues son una maravilla, ¿eh? Yo es que, no sé, esto es mejor que un libro. Muchas gracias. A mí me encanta. Pues hemos puesto un par de imágenes. Aquí veis que según todo el recorrido, desde el globo ocular que tenemos aquí, va a pasar al nervio óptico, al quiasma óptico, a la cintilla óptico, al cuerpo geniculado medial y va a pasar finalmente a la corteza visual, ¿vale? ¿Qué hacemos cuando estamos haciendo los ejercicios de los ojos con los niños? Ese ejercicio donde le estamos poniendo la luz y le estamos
haciendo el movimiento este que os enseñamos de ir con la luz hacia un lado y luego hacia el otro lado y luego hacia arriba y luego hacia abajo y luego en un lateral y luego en el otro. Estamos dándole la estimulación a la musculatura del ojo. ¿Para qué? Para generar más conexiones neuronales. Porque esas conexiones neuronales que estamos generando le están dando una mayor capacidad a ese ojo, pero también ese movimiento muscular que estamos generando también le está dando una mayor libertad al ojo. Aquí vemos el número 3, que es el motor ocular. Inerva el esfínter de la pupila, o sea, el movimiento de la pupila, y la mayoría de los músculos encargados de los movimientos oculares. Es el elevador del párpado superior, recto superior, recto medial, recto inferior y oblicuo inferior. Aquí tenéis unas imágenes en este lugar donde os estoy señalando, donde estáis viendo qué ocurre cuando hay una lesión del tercer par. Pues que el ojo se cierra, porque no tiene el estímulo. Vamos al nervio troclear. Inerva el músculo oblicuo superior del ojo. Movimiento de aducción del globo ocular. Rotación interna del ojo. Gira el ojo en dirección a la nariz y también deprime y hace descender el ojo. Mirad, aquí tenéis una imagen, la voy a agrandar un poquito para que lo veáis mejor. ¿Veis la diferencia que hay entre el ojo que sí que está inervado y el que tiene la parálisis? Que es la parálisis del cuarto par. Una hipertropía en posición primaria de mirada. ¿Notáis la diferencia? Sí, sí. Bueno, pues este es el nervio troclear. El nervio trigémino. He estado estuvimos Alba y yo buscando las conexiones del nervio trigémino con el oído, porque como veis, entra aquí y se mete dentro del propio oído, ¿no? Y no encontraba las conexiones hasta que he leído en un libro que ha publicado una persona a quien yo respeto y quiero mucho, que se llama Carlos Salós, y que ha publicado un libro que se titula, es que me viene logopedia, y no es logopedia. Es, Alba, tú tienes por ahí el libro, ¿te acuerdas del título? Es no sé qué y psicología. No. Fonología, ¿no? Audiología y psicología. Eso era. Y ahí él habla de una conexión del nervio trigémino que inerva el músculo del martillo dentro del oído. Ahora luego, cuando entremos a explicar lo que es la parte del trabajo que hacemos de estimulación auditiva, veréis que una gran parte de nuestro trabajo es hacer una gimnasia con el músculo del estribo y con el músculo del martillo. El músculo del martillo inervado por el nervio trigémino y el músculo del estribo, el estapedio, inervado por el nervio facial, que ahora lo veremos, el nervio facial. Entonces, este es un nervio además fastidioso de todo, porque como se te quede afectado por algún tema, es un dolor horrible. Las cefaleas y los problemas que te puede originar son fastidiosos de todo. Perdona, Maricruz, soy Coba, que es que no estoy este nervio no me ha quedado muy claro. O sea, ¿qué nervio? El nervio trigémino. Mira el recorrido que tiene. Iba como de la mandíbula hasta pasado la oído. Sobre todo, lo que más hace es el movimiento de la mandíbula. Vale. ¿Vale? Mira, la inervación motora de los músculos masticatorios proviene del núcleo motor del quinto par craneal. El quinto par craneal o trigémino presenta un núcleo motor donde se encuentran las neuronas motoras o motoneuronas.
existen motoneuronas alfa y motoneuronas gamma. Yo hasta ahí no he llegado. O sea, vale, ya, eso ya. Entre motoneuronas alfa y motoneuronas gamma no os lo puedo explicar porque no lo sé. Lo buscaré, vale. Pero más que nada por la curiosidad. Pero lo que sí es una maravilla es todo lo que es la parte del masetero, todo lo que es la parte de la mandíbula. Y además, fijaros la importancia que tiene este nervio, que en realidad el ser humano se pudo poner de pie gracias a él, porque la fuerza de la mandíbula, toda esa fuerza que tenemos nosotros a nivel mandibular, es la que nos permite ponernos de pie. Hay una terapeuta en Madrid que se llama Enriqueta Martínez, que fue quien me quitó a mí mis dolores de espalda, que es una señora que trabaja muchísimo con toda la zona de la mandíbula. Y me lo explicó clarísimamente que precisamente este nervio trigémino era el que nos permitió a los seres humanos hacer el cambio para poder ponernos de pie, porque es desde arriba, desde donde viene la fuerza, desde la zona de la percha, ¿no? Sí, y también Enriqueta también suele hablarnos de que nuestra ATM, nuestra articulación temporomandibular, que veis que es donde se inserta este nervio, pasa por ahí, tiene ahí un ganglio muy importante, somos los únicos que podemos moverla en las 3 dimensiones, porque los herbívoros cuentan con la posibilidad de... A ver si puedo ponerme esto. Un beso a tu madre, Miriam. Muchas gracias. Os decía que los herbívoros cuentan con la posibilidad de masticar así, la alfalfa y eso, las vacas ahí mucho para los lados, y los carnívoros cuentan con la posibilidad de hacer así, hacia afuera, para desgarrar, mientras que nosotros contamos con todas. Podemos mover la ATM en las 3 dimensiones. Es la única articulación que se mueve en las 3 dimensiones y habla de la especialización tan importante que hemos conseguido. El trigémino tiene 3 ramas. Es un nervio que, además de ser motor, es sensitivo y incluye la parte visual, la parte mandibular y la masticación. Yo, por ejemplo, hace ya algunos años me tocó llevar a Luca porque tenía el paladar súper pequeño, ¿sí? Y luego la mordida cruzada, ¿sí? Y entonces, digamos que desde el punto de vista físico me habían dicho, bueno, no, hay que ponerle algo para poder abrirle, para tal. Pero también desde el punto de vista de acompañamiento en otros aspectos, me acuerdo muchísimo que me dieron, ten mucho cuidado porque todas las cosas que haces en la boca y sobre todo de un niño, ¿sí? Me imagino que es por lo que tienen tanto incidencia sobre este nervio, directamente tienen una relación con el cerebro. Entonces, todo tiene que ser muy pasito a pasito, con mucho cuidado, ¿sí? Para que realmente aquí no vayas a darle un cimbronazo de pronto al niño que él no lo puede tener, ¿no? Entonces, y la verdad es que me ayudó mucho para garantizar yo, de nuevo, para tomar conciencia que uno muchas veces como mamá quiere las cosas para allá, ¿sí? Y que el para allá le hubiera costado un problema mucho más grande y entonces también tener esa paciencia de esperar y de vivir ese proceso y tal como se tenía que vivir, ¿no? Pues muy bien, Liliana, de hacerlo tranquilo esto, porque tened en cuenta que las personas que tienen problemas de aquí, de la ATM, de esta articulación que os digo que es tan importante y a la vez que la trabajamos constantemente para comer y para alimentarnos, se llama síndrome de la ATM y llegan a sufrir depresiones y bueno, y cosas. Y también puede ser, parece que hay personas que... Hay investigaciones que dicen que este síndrome, este dolor constante, esta molestia al ATM que pasa por ahí, este nervio tan importante, puede también relacionarse con enfermedades autoinmunes o con fibromialgia. Es un desgaste súper fuerte. Y luego, por ejemplo, yo con mis 2 hijos, la otra que también veo es que, por ejemplo, a uno le gusta comer más bien suavecito y a otro le gusta comer más bien duro, ¿vale? O sea, cosas, masticar cosas fuertes, ¿vale? Y
lo que me han enseñado hasta el momento es, y que tiene que ver también con esto, es ni muy, muy, ni tan, tan, ¿vale? O sea, a el que le gusta comer cosas suaves, de vez en cuando darle cosas fuertes, porque esto es realmente lo que le va a ayudar en todo el desarrollo, como nos ha dicho Maricruz, del habla, de muchas cosas, ¿vale? Pero al otro que le gusta comer cosas duras también todo el tiempo, eso también es una forma de mantenerse estresado, ¿no? Entonces, también hay que ayudarlo a que él mismo compense. Entonces, no es bueno ni una cosa ni la otra. Es bueno tener una buena mezcla de las dos cosas. Bueno, pasamos al siguiente nervio. Nos quedan todavía 6 nervios y son 11 y 27. No sé cómo andéis de tiempo vosotras. Y tampoco os quiero dejar muy tener aquí toda la mañana. Entonces, terminamos porque veo que no vamos a poder entrar a terapia auditiva, pero sí que vamos a terminar con los 12 pares craneales, de modo que estemos tranquilos de que esta parte del cerebro queda clara y sobre todo la relación que tiene con el trabajo que nosotros estamos haciendo para que tengáis el sentido básico y que tengáis la motivación para hacer vuestros ejercicios con muchas ganas y con mucho tiempo y con mucho interés y ese es el objetivo básicamente, que conozcáis para que os motivéis, ¿no? El sexto nervio es el abducente, es el nervio abductor, el motor ocular externo, inerva el músculo recto lateral del ojo, movimiento de abducción de globo ocular, rotación externa del ojo, gira el ojo en dirección opuesta a la nariz. ¿Os dais cuenta de qué ocurre cuando tenemos una parálisis del cuarto par craneal? El ojo se nos mete para adentro. ¿Por qué? Pues porque no tenemos el nervio abducente tirando de él, haciendo que la posición del ojo sea en el centro. Tiene solo un componente motor somático y la función de este nervio craneal es mover el ojo lateralmente, alejándolo de la línea media. Lo tenéis aquí explicado con una imagen y aquí con una foto, aquí con una fotografía. Y viene el nervio facial, que este nervio a nosotros nos encanta, porque inerva los músculos que están dedicados a crear las expresiones faciales, inerva las glándulas lagrimales y salivares, también recoge la información de los 2 tercios anteriores de la lengua y gusto, e inerva el músculo del estribo, el estapedio. De modo que cuando nosotros estamos trabajando en el trabajo del doctor Alfred Tomatís, hay una estimulación de ese músculo del estribo y del músculo del martillo. Luego, ahora ya sabemos que estamos estimulando el quinto par craneal y el séptimo, que es el nervio facial. Y estamos generando esa gimnasia que nos está proporcionando un movimiento en el nervio vago, que es el 10º par craneal, pero a eso llegaremos ahora dentro de un ratito. De momento, con saber que este está estimulando el músculo del estribo, que complementado con el nervio trigémino moviendo el músculo del martillo, estamos generando este movimiento, ya sabemos que estamos a su vez incidiendo en el 10º par craneal. ¿Por qué? Porque es el que sale desde el tímpano. Y al salir desde el tímpano y tener este movimiento hacia un lado y hacia el otro, lo que estamos es desbloqueando todo el cuerpo entero. Y ahora veréis por qué, ¿vale? Vamos al vestíbulo coclear, que es otro nervio que está estimulando tanto el vestíbulo como la cóclea. Si resulta que la zona del vestíbulo la tenemos aquí, en esta zonita de aquí, tenemos la zona vestibular, y la zona coclear es esta zonita de aquí, y la zona coclear estaría en relación con todo el resto del cuerpo, mientras que la zona vestibular estaría en tronco cerebral, quiere decirse que iríamos tocando con cada una de las frecuencias con las que vamos trabajando
estamos tocando las diferentes partes de la cóclea y estamos tocando las diferentes partes del sistema nervioso, con lo cual estamos tocando los 3 cerebros. El tronco cerebral, con el equilibrio, la coordinación, la capacidad de mantenernos vivos, como habíamos dicho antes, con todos los sistemas, el sistema endocrino, circulatorio, respiratorio, etc. El sistema límbico con las frecuencias agudas y el sistema, lo que sería el tronco cerebral, que lo estamos estimulando con las frecuencias medias, con las frecuencias que van de 1000 a 3000 hercios. ¿Qué estamos haciendo? Pues una unificación de los cerebros. Estamos estimulando de una manera completa todo el cuerpo. Con el vestíbulo coclear, pues es que trabaja tanto en la zona del vestíbulo como en la zona de la cóclea. Origen en la protuberancia, función sensitiva, equilibrio y función auditiva. Claro, equilibrio ¿dónde? En el vestíbulo, que es donde está el equilibrio. Coclear transporta información sobre el sonido. Vestibular transporta información sobre el equilibrio. Vale, pero es que además el doctor Alfredo Matiz descubrió muchas otras funciones aparte de estas funciones, ¿vale? Tenemos la función energética, que nos la dan las frecuencias agudas. Tenemos el equilibrio, la coordinación, que lo tenemos en las frecuencias medias, en las frecuencias graves. Pero luego en las frecuencias medias lo que tenemos es la lectura, la escritura, el habla, la comunicación, el hablar en público, la afinación, cantar bien, todo eso está en las frecuencias medias, ¿vale? Y este es un nervio que nos está permitiendo, es un par craneal que nos está permitiendo todo ese movimiento de un lado para el otro, pero no es el único. Ya hemos dicho que el quinto par nos ayuda, que el nervio facial también nos está ayudando, pero el maravilloso es el nervio vago. Ahora luego os lo cuento el porqué. Vamos al glosofaringeo, que es el 9. Recoge información del tercio posterior de la lengua, gusto, e inerva la glándula parótida, encargada de producir saliva con el músculo estilofaríngeo, movimientos de la laringe, deglución, y el músculo estilogloso, movimiento de la lengua, deglución. Hemos tenido un caso con una persona que Liliana y Alba conocen, un cantante al que le producía muchísimos problemas llegar hasta determinados agudos. Hemos trabajado mucho con él desde la base, con muchas cosas, pero el tema de los agudos era ahí como una cosa que nos interrumpía y nos interrumpía, hasta que llegamos a la integración del reflejo tónico asimétrico cervical y empezamos a movilizar toda esta zona del cuello, ¿no? Que es lo que estaríamos viendo aquí. Y ha empezado a soltar la lengua con la que había trabajado con su profesor de canto, sujetándola con un papel, estirando de la lengua, que le llevaba la lengua por debajo de la barbilla, que había que ver aquello, y con un montón de cosas. Siempre llegaba el momento de que a la hora de cantar aquello hacía como clac, 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 y se recolocaba de una manera no adecuada para lograr emitir los sonidos que él quería. ¿Cuándo lo está logrando? Y cada vez está más contento y más feliz, cuando al hacer el reflejo tónico asimétrico cervical está consiguiendo liberar al glosofaríngeo de la parte de atrás, o sea, de lo que es la base de la lengua, que es como una bola que tiene una fuerza enorme, está consiguiendo que se vaya liberando. ¿Cómo ha sido? Pues a través de muchos ejercicios del reflejo tónico asimétrico cervical, muy suavemente, mucho tiempo, con mucha calma, cada vez más lentamente, y entonces poco a poco el glosofaríngeo ha ido cediendo terreno a la voluntad del córtex. Pero si lo hubiéramos
intentado por las malas, no lo hubiéramos conseguido. En este momento esta persona tiene 46 años, lleva con este problema un montón de años. ¿Lo hubiéramos conseguido diciéndole, pon así, estira la lengua así, aquello? No, no lo hemos conseguido. ¿Cómo lo hemos conseguido? Con cariño, con mucho cariño, haciendo las cosas muy suavemente y dedicando mucho, mucho tiempo. Y por fin llega la estrella de nuestra terapia, el nervio vago. Lo inerva el tímpano, este nervio, ¿vale? O sea, no es que lo inerva el tímpano, él pasa por el tímpano y después pasa por la laringe, pero es que no deja un órgano vivo, es que los toca a todos, el hígado, el pulmón, el corazón, el páncreas, la vesícula biliar, el recto. Ayer estaba yo con esta persona con el tema del canto y yo le decía, tienes que contener esfínteres para lograr sacar mucho más brillo a la voz, muchos más armónicos en la voz. Tienes que contenerme los esfínteres. No, pero es que con la técnica vocal de mi profesor uno no puede hacer intervenciones en el cuerpo, en no sé cuántos. Sí, todo eso está estupendo, pero verás, el nervio vago llega hasta aquí abajo, llega hasta el recto. Y cuando nosotros contenemos los esfínteres, irremediablemente se abre la zona torácica. Se abre la parte que nos va a permitir liberar la laringe. Y esto nos va a dar muchos armónicos en la voz y nos va a dar una capacidad de volumen y una capacidad de armonía que no la podemos tener si no tenemos claro qué estamos haciendo. Entonces, lo probamos, hizo la prueba y él decía, pues yo no noto mucha diferencia. Digo, pues yo sí, te grabaré la próxima vez para que te lo veas y puedas ver el cambio. Entonces, pero vamos, es una cosa que está muy clara. ¿Por qué? Pues porque es que lo toca todo. Inerva los movimientos faríngeos, la deglución, respiración, fonación, audición y la mayoría de laríngeos, a excepción de los que inerva el par 9. Y estimula el sistema parasimpático. ¿Qué es esto del sistema parasimpático? Que ya lo hablé en la sesión anterior, pero como no estabas, Miriam, te lo comento. Sí, gracias. El sistema simpático es el que tenemos cuando en el día, en lo corriente, en el día a día me voy a trabajar, tengo el horario, tengo el tiempo, tengo no sé cuánto. El parasimpático, pues cuando duermo, cuando estoy de vacaciones, cuando estoy en el mar, cuando contemplo una puesta de sol bella o un amanecer, cuando estoy con mi pareja y le miro así de esa manera especial que digo, ay, por Dios, qué maravilla y qué suerte tengo. Ahí estoy en el parasimpático. Cuando no estoy cuando yo quiero estar en el parasimpático, pero estoy en el simpático, estoy muy incómodo. Y esto lo habréis observado con gente que se pone a hablar en público y que tú les notas, el primer síntoma de que no estás en el parasimpático es que tienes la boca seca. Cuando tu boca se te ha quedado seca, toda la sala en la que tú estés hablando se pone nerviosa, porque se te nota que tú estás nervioso. Y cuando tú tienes saliva en la boca, de hecho hay un truco para cuando sales a hablar en público y te pones muy nervioso, que es muérdete la lengua, muérdetela un poquito. Verás que genera saliva. Bueno, pues esto ya engaña a nuestro sistema y dice, hay saliva en la boca. Ah, pues eso quiere decir que estamos bien. Se me queda la boca seca. Ah, eso quiere decir que estamos mal, que estamos agobiados, que estamos angustiados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando nosotros estamos haciendo la terapia auditiva? Estamos pasando al sistema nervioso al parasimpático. De hecho, el doctor Tomatís en su día venía gente de todas partes del mundo a hacer su terapia y los metía en una sala y los dejaba allí como una mantita, tumbados en una poltrona o lo que fuera, y ese era un rato sagrado para no hacer otra cosa. Las nuevas tecnologías nos han permitido que os lo llevéis a casa, pero yo antes de entregaros los aparatos os doy una charla de hora y pico
explicándoos lo importante que es que estéis en calma, que estéis relajados, que estéis centrados, que el niño tenga amor, que tenga un buen respaldo, que no haya prisas, que no haya agobios, que no, o sea, que todo esto tenéis que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Pues porque es la manera en donde le sacamos el máximo provecho a la terapia. Y aquí tenemos todos los órganos que inerva el 10º par. ¿A que sí que era importante? Ya lo creo que sí. Muy bien. Vamos al nervio accesorio, que es el 11º. Nos queda este y el hipogloso. Inerva los movimientos de la cabeza, los hombros, el trapecio y esternocleidomastoideo. El origen aparente constituido por raíces vulvares o craneales superiores y raíces espinales inferiores. Es decir, que está inervado tanto por arriba como por abajo. Raíces craneales que emergen del surco retroolivar, que no me preguntéis lo que es el surco retroolivar porque no lo sé. Y raíces espinales que emergen del surco lateral posterior de la médula espinal. Y esto sí, se ve aquí en la imagen cómo salen de esta zona. Entonces, la cabeza está sostenida tanto por el nervio accesorio, que está en esta parte, como por el nervio del que hablábamos antes, que era el 9º par, que era el que os contaba la historia de Antonio. El nervio, que os digo el nombre porque no me quiero quedar ahí. Glosofaríngeo. ¿Perdona? Glosofaríngeo. Así me gusta. Bien. Bien aplicada. Es que estoy aquí con mi cuadernito porque me gusta mucho cómo lo estáis explicando y las imágenes que habéis puesto son estupendas. Muchas gracias. Está muy bien. Bueno. ¿Esto lo vas a meter en tu libro nuevo? Mira, calla, que tengo 8 capítulos escritos, parados desde que nos dejaron salir a la calle, porque lo de la calle es una cosa que me llama más que el libro, como de aquí a Lima. Madre mía. Entonces, ¿Pero entonces no está terminado? No está terminado. Y de hecho, sí, que me volveré a poner con él en algún momento cuando la vida me dé espacio. Seguramente cogeré lo que tengo escrito, aprovecharé algunas de las cosas y otras diré fuera, porque esto ya no es lo que quiero decir. Ahora quiero decir otra cosa. Porque es que, claro, uno va aprendiendo por el camino y se va... Vas reescribiendo. Claro. Maricruz, ¿Y te voy a decir a ti que eres periodista? No, sí, esto es que cada uno lo coge de una manera diferente. Yo disfruto, cuando consigo sentarme y escribir, lo disfruto una barbaridad, me lo paso pipa. Gabriela, cuéntanos, está Gabriela que quiere decir algo. me voy a salir, que tengo que buscar a Ale en el colegio. ¡Ay, te vas a quedar Sí. con los dos últimos! Vale, estoy en la puerta. Venga, Adiós, Gabriela. Dale, Yo suerte. también me tengo que marchar. Como he faltado al Lo dejamos. principio, Lo veré la dejamos. sesión completa y ya tengo alguna duda apuntada, así que ya... No sé Ya te si hemos estado grabando, porque hemos tenido tantos problemas con la entrada y la salida y todo esto, que no sé si se ha grabado, pero tú no Sí, te preocupes. está grabado, Sí, Maricruz. está, sí que pone el Pone que está simbolito, grabando, así que sí. Pues fenomenal. lo veré y así. Y Fenomenal que nos esté vemos grabado. el próximo día. Muchas gracias. Venga, un Hasta abrazo. luego. Adiós. Y luego el nervio accesorio era el que inerva la mayoría de los movimientos de la lengua, el hipogloso, perdona. Y ya estamos en la última. Los movimientos de la lengua con el nervio hipogloso. Pues este también seguramente nos estaría interrumpiendo con el tema que os he estado contando antes con este chico. Y para el tema de la articulación de los sonidos. Pero claro, es que en el momento en que la lengua con toda su fuerza quiera intervenir, nos va a estar interrumpiendo la emisión y sobre todo en cantantes, que es todo tan sumamente sutil, ¿no? Y ya veis que es el encargado de la deglución también. Por eso siempre decimos que mastiquen cosas duras, porque si no mastican cosas duras, no le estamos dando la información al cerebro de que ya está listo para hablar. Y yo creo que hasta aquí hemos llegado, ¿eh?